que tuvo su culminación el domingo 2 de junio. No terminación, dije culminación. Y muchísimas gracias a José Miguel Olea por la invitación, a la coordinadora. Me da mucho gusto que haya una mujer coordinando los esfuerzos de este grupo de madrugadores, signo de los nuevos tiempos, sin duda. Y bueno, en la presentación faltó mencionar que soy tecatense, y bueno, eso me da mucho gusto. Me recordaba ahorita José Miguel, efectivamente soy el primer presidente del Colegio de la Frontera Norte Bajacaliforniano, y también pues es un orgullo para mí dirigir los esfuerzos de una institución que este año, en verano, ya cumple 42 años de existencia. O sea, ya tenemos una presencia importante. En 1982 se crean 3 instituciones, coinciden en el tiempo, 3 instituciones fundamentales para la cultura y la investigación y la docencia en Baja California y en el país. Aparte del Colegio de la Frontera Norte, el Centro Cultural Tijuana y la Universidad Iberoamericana Tijuana. Y nosotros es una institución que ha crecido. Termino con el comercial rápido. Tenemos 7 programas de maestría y 3 doctorados. Nos da mucho gusto que cada vez incrementa más el número de alumnos bajacalifornianos. Al principio no era así. Son programas donde recibimos estudiantes no solo del resto del país, sino de varios países. Tenemos estudiantes y hemos tenido, y además de Tijuana, que es la sede principal, tenemos 5 unidades fuera de Baja California, bueno, fuera de Tijuana. Tenemos una unidad en Mexicali, en Nogales, en Ciudad Juárez, en Monterrey y en Matamoros, así como una representación en la Ciudad de México. O sea que los esfuerzos de administrar y coordinar el trabajo pues se quintuplican, ¿no? Para una institución en donde elaboramos más de 125 investigadores y recibimos a otros 50 aproximadamente en programas de intercambio nacional y del extranjero. Bueno, yo tengo la fortuna de ser un profesor e investigador de muchos años en el Colegio de la Frontera Norte. Soy de la segunda generación. No sé si alguien recuerda cuando estábamos aquí, el colegio estaba enfrente de la PGR. Cuando yo llegué, yo creo que no había menos trabajadores, investigadores administrativos que los que estamos aquí. Ahora llegamos 350 aproximadamente, ¿no? Ha sido una institución. Somos un centro CONACYT, junto con otro centro hermano en Baja California que ustedes han de conocer, el CICESE de Ensenada. Tenemos la misma estructura, somos entidades federales del gobierno federal, ¿no? Y aspiramos, como dice su declaración de principios, a ser funcionarios honestos y rectos. Y estamos en eso de hacer una buena administración. Yo inicié en 2022, en marzo, fui designado presidente del Colegio de la Frontera. Bueno, como ustedes saben, vivimos pasado domingo 2 de junio un proceso electoral más. Los procesos electorales en un país como el nuestro son sumamente importantes. Se dice que la transición política, la transición democrática en México, a diferencia de otros países en donde ha habido grandes acuerdos después de hechos disruptivos, por ejemplo, el ejemplo clásico es España,
que a la muerte del caudillo en 20 de noviembre de 1975, las fuerzas políticas, los actores se sientan a dialogar y acuerdan transitar hacia un modelo diferente en los famosos pactos de la Moncloa. Y esto sucede a finales del 75 y culmina con una nueva constitución en 1978. En México somos singulares hasta para eso. No hay un acuerdo entre los analistas, en los teóricos, de cuándo empezó nuestra transición y cuándo culminó, ¿no? Entonces hay diferentes fechas. Se dice que las transiciones clásicas deben de llevar 3 años, como el ejemplo español, ¿no? Inicio, acuerdos y culminación con una nueva institucionalidad. En México no hay un acuerdo tampoco sobre esto. Unos dicen que inició con la reforma electoral del 77, ¿no? Otros dicen que inició con las elecciones del 97 y el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México electo, o con el primer Congreso dividido, es decir, que el Partido Revolucionario Institucional ya no tuvo mayoría absoluta en el Congreso. Otros dicen que en el 2000, con el triunfo de Vicente Fox, y otros más signan otras fechas, es decir, pero si ustedes ven es del 77 al 2000, ¿no? Son muchísimos años, ya no entramos en lo que se llama como clásico, ¿no? Para una transición política exitosa. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas políticas, si lo estamos viendo, nunca llegaron a acuerdos, ¿no? No se sentaron. Por ejemplo, en España tenemos muchas diferencias, pero acordemos sobre lo que sí queremos y estamos de acuerdo para el futuro. En México me decía mi profesor Rudolfo Paramio, que es un gran intelectual europeo, asesor de Felipe González, me decía: es que en México ustedes la palabra acuerdo es una mala palabra. Para ustedes acordar es negociar en los cubitos, ¿no? Y es cierto, si vemos aquí un par de políticos de signo distinto tomándose un café, como lo podemos ver en cualquier país, decimos, están transando, sin duda. Se les toma una foto y se les saca en redes sociales, ¿no? Es decir, la cultura política mexicana viene de un proceso largo signado por la desconfianza. Desconfiamos, por eso tuvimos que crear un instituto como el IFE en 1990, que es una fecha fundamental para los procesos electorales, que cambia en 2014 a INE. Pero tuvimos que crear procesos electorales muy sofisticados por la desconfianza. Somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos una credencial electoral. En Europa votas con tu DNI, con tu identificación. Y no sé, los que hayan observado un proceso electoral aquí en Estados Unidos, pues uno puede llegar y ese mismo día registrarse, ¿no? y votar en un centro de votación, ¿no? Y en la esquina está haciendo propaganda todavía los candidatos, ¿no? En México tuvimos que hacer unas leyes muy barrocas, muy sofisticadas, ¿no? Porque desconfiábamos de todo, ¿no? Incluso nuestra credencial electoral tiene una cantidad de candados que no se imaginan. ¿Por qué? Porque decían, si no lo hacemos así, la van a falsificar en Santo Domingo, ¿no? Somos capaces de todas esas cosas. En fin, lo que quiero decir es que esa cultura política sigue siendo muy arraigada. Porque la cultura política y los valores, las creencias, no cambian por sexenios ni de la noche a la mañana. Son procesos muy largos, ¿no? Para cambiar. Y bueno, lo estamos viendo ahora con la explosión de las redes sociales. Antes a lo mejor no nos dábamos tanta cuenta de estas posiciones tan encontradas, porque las redes sociales vienen a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Está pasando algo y ya lo estamos sabiendo. Antes teníamos que esperar al otro día que saliera el periódico o ver a Jacobo Zabludowski, ¿no? A ver qué decía, hasta para ver cómo iba a estar el tiempo. Bueno, a lo mejor los más jóvenes no lo saben a qué estoy refiriendo, a Jacobo Zabludowski, pero era una referencia, y luego Joaquín López Dóriga, etc., ¿no?
Entonces fuimos cambiando estos procesos. La elección fue muy interesante, son muy interesantes los resultados porque la elección de 2018 pues es un sacudimiento, digamos, ¿no? Después de los gobiernos que habíamos tenido y después del gobierno, del retorno del PRI al poder, ¿no? Y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que fue, digo, mayoritario, y ahora la expectativa no era que se lograra o que el partido en el poder lograra tales resultados, ¿no? Sin embargo, los datos son, pues ahí están impresionantes. Por ejemplo, en términos de la presidencia, Claudia Sheinbaum, la presidenta, decía Rocío hace ratito en su programa, aunque se va a imponer, también estoy de acuerdo a hablar de presidenta, pero lo correcto sería la presidente. Pero bueno, Claudia Sheinbaum, prácticamente el único entidad en donde no ganó fue Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? Y hubo votos diferenciados en algunas entidades porque efectivamente en Aguascalientes gana Morena, pero en donde hubo elecciones para gobernador o gobernadora, de los 8 gubernaturas y la jefatura del distrito de la Ciudad de México, Morena pierde, digamos, o se ratifica el triunfo en Guanajuato de Acción Nacional y en Jalisco de MC, ¿no? Pero en términos de la presidencia, prácticamente gana carro completo. Pasó lo mismo en 2018 cuando Andrés Manuel solo perdió Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue un triunfo avasallador. Incluso es bien interesante porque, a diferencia de otras elecciones en donde se reconocía el triunfo en la tarde de ese día con las encuestas de salida que levantaron muchas encuestadoras o incluso televisoras en otros procesos electorales, ahora, a pesar de que salieron estas encuestadoras, la expectativa era el anuncio oficial de la encuesta del conteo rápido que haría el Instituto Nacional Electoral, y se recuerdan que fue hasta las 11:30 de la noche, ¿no? Incluso ahora hay una discusión ahí en torno a qué pasó en el cuarto de guerra en esas horas entre Xochitl Gálvez y los partidos políticos, ¿no? Que la regañaron por haber salido a reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum, pero eran los datos del conteo rápido. Y si uno ve los datos del conteo rápido, es bien interesante porque los resultados del PREP, que es el programa que se va llevando, que digamos que es el programa más apegado a los resultados, el rango que anunció el INE estaba en 58.3 el más bajo, 60.7 el más alto, y el resultado fue 59. Los 3 candidatos estuvieron dentro de los rangos del conteo rápido. Se ha avanzado muchísimo en términos de los métodos estadísticos para digamos, dar resultados preliminares, ¿no? Muchísimo. Vemos, insisto, los datos y son muy, muy cercanos a lo que finalmente fue. Pero hubo una discusión también, una expectativa muy grande de que no se daban los resultados a tiempo. Después supimos por qué, y es bien interesante. Resulta que por primera vez el INE decidió incluir los resultados en el conteo rápido de la composición de la Cámara, de ambas cámaras. Por eso tardó más el comité técnico. Pero además, ellos dieron los conteos rápidos a las 9 gubernaturas que estaban en juego, ¿no? Por eso en los institutos electorales locales salieron en el conteo rápido a decir: estos son los datos obtenidos
en la Ciudad de México y en las 8 gubernaturas. Todavía hay muchas cosas que tenemos que reflexionar y que analizar. Aunque están los datos del PREP, ustedes saben que el miércoles después de la elección empiezan los cómputos distritales y ahí se revisan las actas. Si hay alguna duda, se agrega y se abre el paquete y se vuelve a contar. Ahora hemos avanzado muchísimo porque en el 2018 se abrieron el 75% de todas las casillas, se recontó, y en este año fue 68% en esta elección. O sea, 68% de los paquetes se volvieron a recontar. Es una tarea, no saben, en los distritos electorales de abrir. ¿Y por qué? Bueno, porque a lo mejor a las 12, 1 de la mañana el presidente de la casilla sumó mal al final, ¿no? Nuestros métodos, yo sigo insistiendo, nuestros métodos siguen siendo muy arcaicos, ¿no? Así como la ley es muy barroca y sofisticada, seguimos contando a mano, ¿no? Muchos funcionarios, pues no tienen niveles de escolaridad así como muy altos, ¿no? El cansancio de estar desde la mañana hasta la madrugada, una sumatoria puede estar mal, y ese es motivo de recuento. O que el funcionario al final mete el acta en la caja y no deja la que va afuera, que es la que se lee, se canta en los distritos, se le llama se canta, no sé, se va anunciando, casilla tal, resultados, y se va tomando nota, ¿no? ¿Qué es el conteo rápido? El conteo rápido es una muestra de X número de casillas de todo el país, que cuando van saliendo las sábanas y los resultados se va capturando rápidamente para a cierta hora ya tener los resultados, ¿no? Por eso es tan precisa, porque es un muestreo aleatorio estadístico muy preciso, ¿no? Entonces, una de las cosas que les digo, que una vez que después de los resultados del cómputo vienen las impugnaciones, ¿no? Eso nos va a llevar como julio y a finales de agosto vamos a tener la certeza de ya los últimos resultados con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero tenemos que ir viendo unas cosas. A mí me llaman la atención algunos resultados así de bote pronto. En Baja California fue muy homogéneo también los resultados, tanto locales como federales. Ustedes saben que en Baja California ustedes recibieron 5 boletas, ¿no? Ayer, de presidente, de senadores, de diputados federales, pero también de diputados locales y de alcaldes, ¿no? Y me llama mucho la atención que el promedio de participación nacional fue de 61%, pero en Baja California fue de 48%. Uno se pregunta, las boletas, ¿qué la gente decidió nomás meter las boletas a las urnas federales? Ese 13% de diferencia, ¿se las llevaron a su casa de recuerdo? ¿O qué pasa? Son cosas. Lo mismo pasó en Jalisco, ¿no? En Jalisco la diferencia entre la elección local y de gobernador es de 1 millón de boletas. 1 millón de boletas. 1 millón de ciudadanos decidieron llevarse la boleta a su casa. Son enigmas de la democracia mexicana que todavía tenemos que descifrar, ¿no? Y entender por qué sucedió. El voto en México es cada vez más complicado, no solo por eso, porque para el ciudadano, de pronto, si no tienes un nivel de politización alto, es muy difícil decir, a ver, y yo les podría hacer hasta una prueba aquí, decir, díganme quiénes eran los candidatos a diputados locales de su distrito y los federales. Entonces, es muy difícil, ¿no? Cuando se vota por Congreso es muy probable que se vote por partido y no por candidato. Para alcaldías, gubernaturas o presidencias es más personalizado el voto, es por una persona, ¿no?
Pero es muy sofisticado, yo no entiendo que es muy sofisticado para el ciudadano de a pie poder distinguir entre la cantidad de repente alguien dice, incluso no sabe cuál es su distrito local, a ver, ¿qué distrito es el suyo? Local, ahora díganme el federal, ¿no? Entonces, y es gente, digamos, con nivel, escolaridad alta, etcétera. Entonces, algo tenemos que hacer en nuestro sistema electoral para hacer las cosas más simples. Yo he propuesto, digamos, que por ejemplo, ya pasáramos a centros de votación y no tantas casillas, porque es muy oneroso instalar. Claro, yo entiendo, la gente quiere que le pongan una casilla a 10 pasos de su casa, ¿no? Y en un centro de votación, por ejemplo, en Estados Unidos son centros de votación normalmente en escuelas. Y la gente va entendiendo que ahí siempre hay un centro de votación donde puede incluso adelantar su voto. Yo no voy a estar este día, voy a ir a votar de una vez. Tenemos que pensar en el voto anticipado. Tenemos que votar por internet, ¿no? Una de las cosas interesantes de este proceso electoral es que se votó de manera presencial en el extranjero no por primera vez. El año pasado se votó para 2 elecciones de gobernador, pero se instalaron 4 centros de votación en el extranjero, ¿no? 1 en Canadá y 3 en Estados Unidos, pues para probar el sistema. Era, si mal no recuerdo, la gobernatura de Coahuila y la del Estado de México. Pero ahora se instalaron 23 centros de votación en el extranjero. 1 en Canadá, otro en París, otro en Madrid y 20 en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue muy interesante porque es un híbrido. Ustedes llegaban a la casilla, había gente inscrita previamente para votar en ese centro, había 1,500 boletas. No sé si ustedes vieron las noticias, el desastre, bueno, no desastre, la gente quería votar y decía, no nos dejan votar. Pues claro, porque no estaban inscritos y porque era gente de paso que decidió tomarla como una casilla especial. Me decían en San Diego, por ejemplo, había en el centro ese día hubo un maratón. Entonces la gente que andaba ahí dijo, pues de una vez voto aquí. Entonces, pero pues se acababan las boletas porque eran miles de personas. Imagínense en Los Ángeles la cantidad de personas, Nueva York, Washington, que andaban de vacaciones y dijeron, pues de una vez voto. Y no se respetaba que ahí se habían inscrito para votar X número de personas, ¿no? Ese fue pero bueno, digamos que tenemos que aprender de eso, cómo vamos a manejar, pero fue muy interesante porque eran centros presenciales, tú llegabas a votar, pero votabas por internet, ahí te ayudaban. Era complicado, pero porque pues había mucha gente y se estaba ensayando el procedimiento, pero eso nos puede servir en el futuro para las reformas que necesitamos en México, de simplificar más los procesos. Uno de los avances fundamentales que hemos tenido son las elecciones concurrentes, es decir, hacer concurrente una elección local con la federal. En Baja California hasta 2021 tuvimos la primera ocasión elección concurrente en la elección de gubernatura. Antes había procesos electorales federales, por un lado, procesos locales, ¿no? Y entonces cada año teníamos una elección. Eso también se busca abaratar los costos, ¿no? De no estar cada año con procesos o local o federal. Entonces, y ayuda al aumento de la participación electoral. En Baja California, como ustedes saben, se fue cayendo la participación. O sea, llegamos a niveles de 30%. En 2021 sí, fuimos último lugar de participación nacional, ¿no? O sea, andábamos en que votaban 3 de cada 10 ciudadanos. O sea, la votación en Baja California bajó muchísimo en los últimos años. A partir del 98 para acá empezó a caer la participación. Y ahora subimos a 48%. Subimos 10 puntos respecto a la pasada elección, lo cual
entre otras cosas, es fruto de la concurrencia electoral. O sea, al estar ahí, pero de todos modos, vuelvo a mi pregunta, ¿no? ¿Por qué si ya estabas ahí no votaste por los candidatos locales, ¿no? Y si lo haces por candidatos federales. Voy cerrando porque entiendo que ya me estoy comiendo el tiempo. 5 minutos. Los resultados ustedes lo están viendo, insisto, no solo ganó Morena prácticamente todo, sino que creció el número de cargos en disputa. Por ejemplo, el panorama de las gubernaturas, si en 2021 Morena tenía 21 gubernaturas y le agregamos la del PES en Morelos, 22, ahora pues sube a 24 si le sumamos la del Verde, ¿no? Pero Morena solo ganó 2 gubernaturas más. En la Ciudad de México también recuperó alcaldías, ¿no? Fue un crecimiento. Insisto, en la presidencial, bueno, pues Claudia Sheinbaum obtuvo aproximadamente 6 millones más de votos que Andrés Manuel López Obrador. Si hablamos de Andrés Manuel como muchísimos votos, Claudia Sheinbaum es muchísimo. La diferencia son 30 puntos porcentuales con respecto al segundo lugar. Es una muy grande diferencia, ¿no? Que es difícil. Cuando dicen vamos a impugnar, es muy difícil que cambie. Incluso en el recuento de casillas, en los cómputos distritales, subió 2 millones de votos Claudia Sheinbaum. Entonces, es muy difícil que pudiera prosperar. A lo mejor prosperan algunas impugnaciones de diputaciones, etcétera, ¿no? Pero, como sabemos también, Morena y sus aliados pues logran lo que le llaman la mayoría calificada, ¿no? Las 2/3 partes. Le falta entre 3 y 4 senadores para obtenerla, pero en la Cámara de Diputados sí obtiene mayoría calificada, lo cual pues tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones en términos de poder aprobar las reformas constitucionales y además tiene, con la mitad más uno de los congresos locales, una iniciativa constitucional podría ser bajada y pasar. Tiene holgura para ello, ¿no? Entonces, son resultados que no se esperaban en el Congreso, ¿no? Al obtener este número de votos que no logró ni siquiera Andrés Manuel en su momento, ¿no? Tener esas mayorías calificadas. Yo creo que los actores políticos tienen que reflexionar en torno a lo que sucedió, a sus responsabilidades, a por qué algunos no obtuvieron los resultados que se habían planteado, ¿no? Son muchas variables, digamos, ¿no? Que entran en juego, ¿no? Tanto muchas de las variables que señala la oposición, que influyeron, pero también creo yo que es necesario un fenómeno un ejercicio de autorreflexión. El dato más importante o de los más importantes pues es la pérdida de registro del PRD, ¿no? Desaparece el PRD, pero con la extraña paradoja de que algunos de sus líderes sí llegan al Senado o a la Diputación, ¿no? O sea, llegan pero desaparece su partido, lo cual también es una paradoja en este país, ¿no? Que perdiendo el registro, pues los líderes, yo los veo muy protegidos de los partidos, ¿no? Vemos las listas y todos los líderes prácticamente están adentro, ¿no? La señora Xochitl, pues no se queda con nada, ¿no? Ni una diputación, ni una senaduría, nada, ¿no? Y los líderes sí son diputados, senadores, ¿no? Lo cual ha de ser muy complicado también personalmente para ella, pues es un golpe muy fuerte, ¿no? Y ahora, ayer veía una entrevista y así la percibí, ¿no?
muy dolida, ¿no? Pues me dejaron abajo, me abandonaron, etcétera, ¿no? Lo cierto, bueno, es que ahora la discusión es qué va a pasar, ¿no? Yo escucho y vemos la volatilidad del peso. Yo creo que en términos de la volatilidad, hasta la toma de posición lo vamos a seguir viviendo para arriba y para abajo. Prácticamente ha pasado. Recuerden que el tipo de cambio hoy está como hace un año, ¿no? Y fue bajando había preocupación en muchos sectores de hasta dónde va a bajar, ¿no? Y es demasiado. Entonces, y los mensajes que he estado viendo de la reunión con banqueros, con clase empresarial de la presidenta electa, pues van encaminados a tratar de calmar los ánimos, ¿no? Que ya no siga depreciándose la moneda. Pero yo creo que una de las lecciones que debemos de sacar de este proceso electoral es que necesitamos un cambio de régimen y sobre todo de forma de gobierno. ¿A qué me refiero? Y con esto termino. Para mí, la forma de gobierno que es el presidencialismo en este país y se reproduce a nivel gubernaturas y alcaldías, el presidente pues es el jefe máximo, ¿no? O sea, así está constituido el presidencialismo mexicano y se tomó, digamos, el referente es Estados Unidos, el presidencialismo. Pero si ustedes observan las dinámicas a nivel internacional, se transita cada vez más a otro tipo de formas de gobierno que tienen que ver más con la democracia. Me refiero al semipresidencialismo o al parlamentarismo. En México, si las fuerzas políticas no se han sentado a negociar nada, lo vimos durante todo este sexenio. Uno de los errores, creo yo, y consecuencias de los resultados son que la oposición se declaró en parálisis, con paro constitucional lo llamaron. Es decir, no vamos a discutir ni aprobar nada de lo que provenga del gobierno. Yo creo que fue un craso error, porque eso polarizó más. Entonces dice el gobierno, pues plan C. O sea, no nos dejan gobernar, no quieren discutir nada. Ahora me llama la atención que están exigiendo discutir, pero fueron 6 años que dijeron, no discutimos nada, no aprobamos nada y no pasa nada. Entonces, una apuesta así es muy peligrosa mi apuesta es que le vaya mal al gobierno para yo ganar. Eso en ninguna democracia se puede hacer, porque quien más pierde frente a los ciudadanos, pues es la oposición. Porque para el presidente, pues tenía la carnita para estar golpeando, ¿no? No quieren hablar, no quieren aprobarme nada, pues los tenemos que apabullar en la elección, ¿no? Y ese fue el mensaje y la mayoría de la población lo adoptó, ¿no? Dice, pues vamos por eso. Pero yo creo que el presidencialismo en general, la forma de gobierno está más cerca de los autoritarismos. Por esa verticalidad, por esa concentración del poder histórica, no es de este presidente, o sea, desde que nace, digamos, desde los años 30, ¿no? Con la llegada de Lázaro Cárdenas, empieza una forma de gobierno presidencialista muy fuerte. Y entonces mi planteamiento ha sido que tenemos que discutir y ponernos de acuerdo hacia nuevas formas de gobierno. ¿Y qué propongo? Yo propongo semipresidencialismo a la manera francesa. ¿Y cómo es eso? Que hay un jefe de gobierno y un jefe de Estado. El jefe de Estado, pues es el que, digamos, mantiene a flote a la democracia, ¿no? En España es el rey, por ejemplo, ¿no? Que jugó un importante papel. En Francia es el presidente, pero hay un jefe, un ministro, un primer ministro, como le queramos llamar, que es el jefe político. ¿Y de dónde surge el jefe político? De quien obtiene la mayoría y la coalición que obtiene mayoría en el Congreso. Eso le va a permitir al jefe de gobierno impulsar reformas, ¿no? Y el jefe de Estado tiene la capacidad, ante una crisis, de disolver el Parlamento o destituir al presidente. Entonces,
siento que puede sonar muy etéreo, ¿no? A los políticos pues no nos hacen caso, a los académicos obviamente, ¿no? Si no ya hubiéramos cambiado muchas cosas, pero creo que es el momento de hacer una reflexión, digamos, si nos conviene seguir transitando y con estos polarización que genera que alguien apueste todo, digamos, en una elección y no entienda que las elecciones son recurrentes y los triunfos pueden ser temporales. Entonces, creo que deberíamos exigir los ciudadanos una clase política más comprometida, ¿no? Con el futuro del país y con la democracia. Muchísimas gracias, creo que ya me estoy pasando. Muchas gracias, doctor. Bienvenido, esta es tu casa. El tiempo ha sido nuestro peor enemigo normalmente en esta